Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Pero muy buenos días, como todos los martes y los viernes a las 12 exactas del mediodía, aquí en los estudios José Germán Araujo de CX30 Radio Nacional, los saludamos con el comienzo de El Popular en Radio. Tuvimos en las dos ediciones anteriores a los compañeros Gustavo Cabrera y Marcelo Metediera, respectivamente de las departamentales de Montevideo y de Canelones del PSU, informando sobre las distintas resoluciones que tenían que ver con las candidaturas a las elecciones municipales de mayo en Canelones y en Montevideo. Hoy vamos a mantener una entrevista con el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo, sobre la actualidad política, que claramente no tiene solo que ver con las elecciones municipales, sino en particular con la presentación del anteproyecto de ley, que ni siquiera es proyecto de ley aún, de urgente consideración. En este caso no se aplica la montaña parió un ratón, la montaña parió un dinosaurio gigante, enorme, que expresa el programa oculto de la derecha. Sobre eso vamos a estar hablando. Digo el programa oculto porque es una gran mentira que esto lo hayan dicho en la campaña electoral. No lo habían dicho. O sea, era de esperar porque la derecha hace eso, ¿no? Genera desigualdad con las medidas económicas y plantea represión a las manifestaciones. Siempre hace eso, lo hizo toda la vida, lo está haciendo ahora en los gobiernos que tiene en América Latina y en el mundo, y es lo que van a hacer en Uruguay. Pero es absolutamente falso que lo que está planteado en este anteproyecto de ley es lo que dijeron en la campaña electoral. Sobre eso vamos a hablar. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en el caso de las normas laborales, que es un capítulo especial, en la campaña electoral habían hablado del problema, que fue el reclamo de los empresarios en la OIT, de las ocupaciones, que es un gran invento, ¿no? Porque el año pasado hubo 9 ocupaciones en Uruguay. De hecho, la Asociación Rural en su carta plantea que el gran problema del desarrollo rural son las ocupaciones, y nunca en la historia del Uruguay se ocupó una estancia, nunca jamás, no hubo uno. Y si se pueden plantear que 9 ocupaciones son el problema de las inversiones, es un chiste maravilloso. Pero el problema es que este anteproyecto de ley, que vuelvo a decir que en realidad es una provocación política más que un proyecto de ley, no solo se refiere a las ocupaciones, reglamenta el derecho de huelga, o sea, va mucho más allá, que es de lo que nunca habían hablado en la campaña electoral. Con ANCAP, por dar otro ejemplo, pasa lo mismo. Se había hablado de la desmonopolización del combustible, que estaba en el programa del Partido Nacional, que de hecho lo planteó el herrerismo en el Parlamento, después lo omitieron y lo sacaron del compromiso con mi país, la payasada esa que presentaron en noviembre, para la coalición de derecha, pero ahora no solo es la desmonopolización de la importación del combustible, también de la refinación, cosa que nunca estuvo planteada en ninguna, y así podríamos seguir. Entonces es absolutamente falso que lo que está planteado ahí se planteó en la campaña electoral. No se planteó. Es el programa oculto que obviamente no podían mostrar porque si no ganaban las elecciones. Siempre hace eso la derecha también, ¿no? Miente. Para decirlo en términos claros, ahora estamos en la etapa de la posverdad y los diferentes relatos, ¿no? Todo eso es mentira. La posverdad, la diferencia de relato es mentira. O sea, hay una cosa que es verdad y hay una cosa que es mentira. Entonces el relativismo ese no sirve. Bueno, los que dicen que esto lo dijeron en la campaña electoral están mintiendo. Esto no lo dijeron en la campaña electoral. Pero antes de llamar a Juan, que va a ocurrir ahora en unos minutos,
queríamos recordar dos cosas. Darle la bienvenida a Pablo, primero. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días para todas y todos los oyentes de CX30 Radio Nacional y la radio cooperativa .uy, que está transmitiendo en vivo este programa y que lo retransmite también en la nochecita y bueno, agradecerle por supuesto al colectivo de la radio cooperativa. Por supuesto que sí, a los queridos compañeros. Un comentario: cuando el Frente Amplio denunciaba durante la campaña electoral cuáles eran las reales intenciones de esta coalición multicolor, una de las cosas que se decía era que el Frente Amplio pretendía meterle miedo a los votantes. Sí, que estábamos haciendo terrorismo y campaña de miedo. Exactamente. Y la verdad es que este proyecto es aún peor que las advertencias que el Frente Amplio hacía en relación a los contenidos posibles de esta ley de urgencia. Es realmente lo peor de lo peor imaginable. Vamos a estar hablando de eso con Juan. Antes decirles, hoy es 29 de enero. Hoy se cumplen 38 años del secuestro y la desaparición del último desaparecido de la dictadura, del queridísimo compañero Miguel Mato, militante clandestino de la UJC, trabajador de Funza. Hoy se hace, como todos los veranos lo hace la UJC, una actividad, un homenaje a Miguel. Se llama Una Flor para Miguel. Se realiza hoy a las 17 horas en la peatonal Cipriano Miró y 8 de octubre, allí en la zona de la Unión, que es la esquina, cerquita de la esquina donde lo secuestraron hace 38 años. Va a hablar Verónica Mato, la diputada electa y hija de Miguel, Luis Aramendi, Yacir Rodríguez de la UJC. Va a haber un espectáculo artístico, Ninguna Higuera, y luego va a haber un espacio libre para la lectura denominado Una Palabra para Miguel. Así que quedan todas y todas convocadas mañana miércoles 29 de enero, 17 horas, peatonal Cipriano Miró y 8 de octubre, para homenajear a 38 años de su secuestro y desaparición por el terrorismo de Estado al compañero Miguel Mato. Mañana miércoles 17 horas en Cipriano Miró y 8 de octubre. Ya tenemos a Juan. Ya tenemos a Juan en línea. Muy buenas tardes, queridísimo Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo están? María José, seguramente también. A todos, a toda la audiencia. La disculpa porque estaba desde ayer martillado que tenía que estar a partir de las 12, pero bueno, otras tareas me retrasaron un poco y estamos finalmente a disposición de popular. Juan, hacíamos la introducción con los compañeros y las compañeras y hablábamos de que íbamos a conversar contigo sobre la situación política en general, que tiene varias aristas. Empecemos por este anteproyecto de ley de urgente consideración que hizo público por Twitter el presidente electo de la calle Pou, que antes de que entre a las consideraciones, es decir, tiene 250 y pico de carillas, 457 artículos, y que además fue elaborado de una manera muy particular, porque se sabe ahora, a partir de notas periodísticas, que se elaboró con un grupo de técnicos y lo redactó Rodrigo Ferrés, el que va a ser el subsecretario de Presidencia de la República. No fue consultado ni siquiera con los dirigentes políticos del Partido Nacional, mucho menos con los integrantes de los cinco partidos de la coalición de derecha. Y bueno, está generando los primeros análisis y las primeras lecturas. ¿Cuál es la primera lectura, Juan? La primera es que, por más que nosotros anunciábamos de que en la campaña electoral lo decíamos, lo reafirmamos, búsquenlo porque están en los archivos, lo van a encontrar rápidamente, varias veces dirigentes políticos de izquierda decíamos que había también un proyecto oculto, que tenían un programa oculto, que no era solo el que anunciaban o solo la parte que salían al debate y a la discusión en la campaña electoral, sino que efectivamente atrás había otra intención. Esa intención después, en determinado momento de la campaña, toma forma. El propio doctor Lacalle dice que en realidad lo que va a promover es una ley de urgencia con algunos contenidos para reformar la legislatura en función de los cambios que los tres sucesivos y anteriores gobiernos del Frente Amplio habían mantenido. Hasta que, por más que lo negaban, dio a luz aquí este borrador de proyecto. Todavía es cierto que no es el proyecto definitivo, es por eso que
no está todavía el énfasis colocado en el desgaste, vamos a ver qué es lo que queda. Da la impresión de que han colocado una máxima, una propuesta de máxima a los efectos después de minimizarla y con eso dejar la sensación de que quisieron negociar, que es un gesto, que colocan una propuesta que pretende 10 y después lo rebajan a 5 y vos decís gané la mitad y en realidad eso tiene el doble porque no tenían nada. Esto es más viejo que el agujero del mate, es una estrategia que tienen los partidos políticos tradicionales, queriendo acá, desde nuestro punto de vista, contrabandear política e ideológicamente un programa de gobierno a partir de una sola medida de ley, de un proyecto de ley de urgente consideración, que no está previsto, que nunca había sido elaborado, votado, aprobado y previsto que este instrumento fuera en manos de los gobiernos para evitar la discusión parlamentaria, para evitar la consolidación de la democracia que se da en los debates parlamentarios cuando hay una iniciativa de ley. Esta especie de ley ómnibus, que en realidad es una ley muy apurada, que no la elaboraron desde la estructura orgánica de los partidos políticos que componen la coalición, sino que fue encargada a una persona que dirigió un equipo de técnicos, dio a luz estas 10 sesiones de 457 artículos, como vos bien decías, de 256 páginas, en donde tiene de todo. El tiene de todo supone que esta ley de urgente consideración tiene desde leyes penales, los 60 artículos que cambian, elaboran o reforman los anteriores, hasta la ley de medios, que es el artículo 457 precisamente es para atacar la democratización de los medios de comunicación. Pero después reglamenta el derecho de huelga, que es mucho más allá de lo que habían anunciado y hasta que lo que pretendían los empresarios en las continuas denuncias frente a la OIT, que habilita el tema de los chorizos en las carnicerías, que pasa por una reforma educativa que le hace perder la autonomía y el cogobierno a la Universidad de la República, que reforma la seguridad social no a partir de promover un debate y un diálogo social entre todos los actores, sino que a partir de connotados, dice 12 expertos que estarían debatiendo, discutiendo y elaborando una propuesta para ser aprobada, que intenta rebajar los contenidos y hasta perder el monopolio de ANCAP e introduce también cambios en Antel que le haría tambalear, que hace cambios en el tema de la inclusión financiera, haciendo peligrar ahora que el salario de algunos sectores de trabajadores pueda efectivamente efectivizarse. Es decir, es un desastre en la cual hay que hacer desde nuestro punto de vista dos cosas. Primero, analizarlo en su conjunto, estudiarla, ver todos los elementos negativos, argumentar fuertemente a la población por qué entendemos nosotros que no es conveniente, ver la relación definitiva que le van a dar para que el 1 de marzo lo envíen el Parlamento y luego tratar de que en el marco más amplio de sectores sociales, populares y políticos poder tener una estrategia para impedir que lo más negativo, que lo más reaccionario que contiene pueda terminar aprobándose. Es así, Juan. A mí me parece bien importante, vamos a pasar a otras preguntas, pero detenernos en dos aspectos de esto. Lo decíamos en la introducción mientras estábamos esperando tu contacto, que porque esto se presenta como un gran acto de transparencia, pero es absolutamente falso esto, porque es mentira que esto lo dijeron en la campaña electoral. Tú decías muy bien, o sea, en la campaña electoral se habló y se polemizó sobre cuando ellos decían que se iban a hacer cargo de todas las observaciones que planteaba la OIT en los reclamos patronales, pero eso se referido a las ocupaciones. Nunca se habló de reglamentar la huelga. Acá se establece, dentro de las muchas barbaridades que dice ese capítulo, establece que la huelga debe ser pacífica y quien determina si la huelga es pacífica o no es el Poder Ejecutivo, y además de eso que se debe garantizar el derecho al trabajo de los no huelguistas, escrito negro sobre blanco, lo que hace que cualquier huelga pierda sentido, ¿no? No, la huelga va a ser solo posible si le gusta al gobierno, si le interesa al gobierno y si le simpatiza, porque si además genera alguna cara mala, también, porque se trata de este modo tratar de aquietar la movilización legítima de las trabajadoras y de los trabajadores por todos los medios. Y esto debe quedar absolutamente claro.
lo que está hablando, como tú dices, hay que repetirlo una vez más. El gobierno quiere con esta ley que sea el gobierno electo, el Poder Ejecutivo, el que dictamine si una huelga, una movilización, una protesta es o no es lícita. Y si no es lícita, la va a impedir, la va a ilegalizar, por lo tanto la va a reprimir, no la va a aceptar. Y además, mientras esto ocurra y se desarrolle igual una huelga, una movilización, los huelguistas, el sindicato, las organizaciones, la federación tienen que permitir a que puedan entrar a trabajar todo aquel que quiera hacerlo, el empresario, todo lo demás. Es decir, cambian notoriamente las reglas de juego, lo que para nosotros tiene aspectos de dudosa constitucionalidad, para nosotros es ilegal totalmente esta propuesta, porque contradice el artículo 57 de la Constitución, que otorga a los uruguayos el derecho legítimo a la huelga en nuestro país. Juan, una de las particularidades que tiene este proyecto de ley presentado casi a la apurada en relación a todo lo que se quiere sumar en este primer periodo del año, pareciera ser el reconocimiento implícito de que esta coalición tiene corta vida y de que hay que apurarse a aprobar rapidito lo que para este gobierno es fundamental, porque luego no tiene los votos garantizados. Y en los debates de estos últimos días pareciera que están empezando a generarse dentro de esta coalición que se presentó con tanta alegría y con el calificativo de multicolor, empezó a vérsele algunas fisuras. Absolutamente cierto. Esta es otra afirmación rotunda, tajante que hay que hacer, que todavía no se unió, porque hay que pensar de que el gobierno actual de nuestro país es el gobierno del Frente Amplio, que el presidente de la República es el compañero Tabaré Vázquez. Este gobierno, que en noviembre terminó por consolidarse de 5 partidos políticos en contra del Frente Amplio, aún así con un 1% de diferencia, recién va a asumir el 1 de marzo, pero ya están peleados, ya tienen la 10ª pelea consecutiva, ahora con dificultades hasta para encontrar ya no solo un candidato o una candidata. Candidata no, porque nunca pensaron en una mujer, creo que ellos no se equivocan. En eso no le erran nunca. Sino que están pensando en un candidato, pero además de un candidato todavía no saben con qué lema se van a presentar. Ahí hasta hay una resolución del Frente Amplio de ser que conviene que se haga público y que se difunda, porque estamos en contra de lo que en el último acto del año pasado la Corte Electoral por mayoría aprobó cambiar las reglas de juegos, y metiéndose en el debate político partidario que existe, otorga la posibilidad de que algún ciudadano, algún precandidato que se haya presentado en otro partido político, ahora en mayo pueda cambiar de partido y presentarse con otro lema. Eso es cambiar las reglas de juego sobre la marcha, es claramente para favorecer al partido de la coalición, a la coalición política multicolor, y nosotros estamos en contra como partido, estamos en contra como Frente Amplio, y le estamos exigiendo que revean esa decisión que tomaron, porque esto nunca ha sido así, no puede ser que cambien las reglas de juego en medio del debate. Así que todavía encima esta coalición política, sabiendo, ellos son experientes mucho de ello, porque hay algunos que tienen como 50, 60 años en política y en distintos tipos de gobierno, antes de la dictadura, durante la dictadura, después de la dictadura y ahora también, que efectivamente estos acuerdos políticos electorales tienen corta vida, buscan aliar en contra de alguien, en este caso en contra del Frente Amplio, pero después comienzan las diferencias internas entre ellos mismos, porque no son todos iguales. Nosotros no vamos a ser los que califiquemos que son todos iguales los que integran la coalición política multicolor. Y entonces, aprovechando de que ahora tienen todos los votos, que juntos podrían sumar la mayoría del Parlamento, mandan este proyecto de ley, y de inmediato, cuando esto termine, mandar el proyecto de ley de presupuesto quinquenal para asegurarse las dos leyes fundamentales con las que estarían toda la gestión del gobierno tranquilo, y no importa si después se rompe la coalición. No, porque además hay como aquí el problema, porque hay una variante muy importante a tomar en cuenta, Juan, y vamos a pasar a otra pregunta, que a veces los compañeros y las compañeras no están tomando en cuenta cuando están analizando la situación.
El Frente Amplio tiene planteado durante su programa y en el diálogo permanente con las organizaciones sociales y también en los parlamentarios un conjunto de proyectos de ley porque se trataba de avanzar en derechos, de reconocer derechos nuevos, de progresar en el sentido de la igualdad de la sociedad. Cuando un gobierno defiende el status quo, no importa el resto del periodo parlamentario. O sea, aprobando esta ley de un saque y luego la ley de presupuesto, las discusiones serán en el marco de la rendición de cuentas, no hay planteado un conjunto de derechos, tiran para atrás, van a privatizar lo que puedan privatizar, y me parece que hay un elemento muy importante que tú planteabas que no ha sido muy difundido y que lo dijiste ayer en una reunión y lo volvés a reiterar hoy. Es mentira que están planteando un diálogo para reformar la seguridad social. Lo que están planteando es instalar una comisión de notables con 0 participación social para poder desde ahí colocar un proyecto de reforma de la seguridad social que todos sabemos cómo va a ser, ¿no? Quiénes van a ser los notables y cómo va a ser el proyecto de ley. Entre otras cosas, eso es así, porque mira, el mecanismo además es que cualquiera de estas decisiones necesitan los 3/5 de votos adentro del Parlamento, tanto la aprobación de este proyecto de ley, con la característica que la ley de urgente consideración tiene la posibilidad de que si no se debate, si no se discute y si solamente dejándolo quieto el proyecto y pasa el tiempo, quedan tácitamente aprobadas para pasar de forma definitiva a la Asamblea General. Hay 45 días de plazo para la primera Cámara, sea esta diputado o el Senado, después que se termine de aprobar, modificar, cambiar, pero cuando se termine el debate, este proyecto pasa para la segunda Cámara, y en esa segunda Cámara ya el tiempo es menor, ahí son de 30 días para alcanzar los acuerdos. Si hay acuerdos no pasa nada, se termina aprobando con la Asamblea General, pero si hay desacuerdos o cambios, vuelve a la primera Cámara por espacio de 10 días más. Entonces allí estamos haciendo de que si el 1 de marzo, tal como ha anunciado, van a enviar este proyecto de ley al Parlamento, al 1 de junio o máximo al 10 de junio va a estar ya aprobado, exista o no exista acuerdo, porque los votos para impedirlo son los 3/5 partes de los votos del Parlamento, y obviamente que la fuerza política Frente Amplio no lo tiene para impedirlo, y las mayorías simples después la pueden tener los votos sumados de quienes integraron la coalición multicolor, es decir, sumar el Partido Nacional al Partido Colorado y a Cabildo Abierto, al Partido de la Gente y al Partido Independiente, quienes están haciendo de claque, quienes están haciendo lo que, con distintos discursos, algunos con pintado un poquitito más de izquierda u otros más reaccionarios con contenidos fascistas adentro, están dando la posibilidad al gobierno de la calle de que pueda introducir todos estos cambios, insistimos nosotros, algunos de dudosa constitucionalidad. Juan, se nos está terminando el tiempo, pero sí queríamos hacerte una pregunta final. Decíamos, estuvimos trabajando estos 2 programas con Gustavo Cabrera y con Marcelo Metediera la situación de las candidaturas en Montevideo y en Canelones. Bien diferente, en Canelones el Frente Amplio aprobó una candidatura única de Yamandu Orsi. Me enteraba que ahora también pasó lo mismo en Río Negro con Terzaghi. Y lo mismo con Nino Noboa en Cerro Largo, es decir, no eran imposibles las candidaturas únicas, como lo muestra la vida, pero aquí en Montevideo viene compleja la discusión, al lado de la coalición de derecha, estamos en Walt Disney nosotros, pero con unas complicaciones. ¿Qué hay de última hora sobre eso? Bueno, a ver, de última hora, tal como vos decís, se vienen aprobando las candidaturas en distintos departamentos. No importa si es con candidatura única en algunos lugares o si es con más de una candidatura, hasta con 3, como ha llegado Rocha, pero haciéndolo por unanimidad y por aclamación. Lo importante es las condiciones que hay gestadas en cada departamento, cómo se han comportado los partidos políticos, las bases, y cómo han construido efectivamente las condiciones para hacer lo que nosotros estamos promoviendo, la disputa por mantener los 6 gobiernos departamentales y generar las condiciones para conquistar algún otro gobierno departamental más que puedan existir. Aquí en Montevideo se va camino a el plenario departamental en el día de mañana, donde se va a discutir el tema de la candidatura única o las candidaturas múltiples. Esa es parte de la discusión que hay.
si cierra ya el debate definitivo, entonces se estaría aprobando y habilitando para que se convoque a las ODD, el organismo deliberativo departamental, que son especies de convenciones obligatorias constitucionalmente para que termine de reafirmar. Y entonces esa sí ya estaría prevista para que se haga entre el 6 y el 7 de febrero, de manera tal de cumplir con los plazos. El plazo máximo es el 9 de febrero, que hay que tener la resolución pronta para entregar a la Corte Electoral, habilitando los partidos y los candidatos. Nosotros venimos trabajando para que efectivamente hacer la construcción unitaria más grande, la más importante. Todos saben ya que los comunistas nos cortan con la tijera y somos partidarios de un programa único y un candidato único. Ahora hay dificultades en Montevideo para tener las condiciones para ello, por lo tanto estamos dispuestos, si no cambia nada, a que llegado el momento habilitemos las candidaturas de todos los precandidatos que nuestros sectores y bases puedan estar impulsando. Juan, muchísimas gracias, vamos a seguir conversando, te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Bien. Un abrazo. Era Juan Castillo, secretario general del PSU. Pablo, nos vamos, reiteramos lo de Miguel Mato. Mañana a las 17 horas en Cipriano Miró y 8 de octubre es un compromiso de honor con Miguel Mato, con el compromiso por verdad y justicia para todas y todas las víctimas del terrorismo de Estado. Un abrazo, nos reencontramos el viernes. Esto es El Popular en Radio.